Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 10 minutos. Nuestro primer invitado es el doctor Augusto Tandazo, analista petrolero, está con nosotros en Quito. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, a las órdenes, un saludo a los televidentes. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Campo Singue, ¿hay algunas observaciones ahí sobre este tema? Mire, yo trato de entender qué pasó con el caso Singue, qué pasó con el motivo por el cual la Contraloría emitió este informe. Cuando pienso en lo político, siempre hay que pensar en lo político, porque este país está judicializada, está politizada la justicia, y esto también es un caso de justicia administrativa. El Contralor de todas maneras es un juez de cuentas. Entonces digo, ¿qué es lo que busca? Candidatizarse a Contralor y hacerse una campaña, quedar bien con la tendencia actual. No se olvide que el Contralor está en una situación muy débil. Su presencia en la Contraloría dependió buena parte de que la señora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, diga, este es el Contralor, cuando el que los designó al Contralor fue el Consejo de Participación y Control Social. Entonces uno dice, ¿cómo así sale esto? Primero, con tanto tiempo de retardo, y segundo, con una prisa inusitada. Pero cuando se lee el texto del informe de la Contraloría que está aquí hablamos con papeles, entonces comienzan las sorpresas, porque es una mezcla de desconocimiento total de la normativa que rige la administración y los contratos petroleros. Es un desconocimiento de los hechos fácticos, o sea, de la realidad. ¿Desconocimiento por parte de quién? De la Contraloría. Ah, ya, ok. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Dicen, Digoil actuó como operador del campo en el contrato anterior y conocía las reservas. No es cierto, señores de Contraloría. Digoil nunca fue operador del contrato anterior. Fue Suelo Petrol el operador, que fue consorciado con Digoil, sí, pero no fue el operador Digoil. Y nunca conocieron el tema de las reservas, porque ese campo no lo pudieron trabajar, porque se declaró en fuerza mayor. Entonces ustedes no pueden decir eso. No puede la Contraloría decir cosas como estas, que discuten y cuestionan que se había financiamiento en un contrato en donde se le exigía a la compañía que invierta en 20 años 27.849.000 y la compañía en menos de 5 años invierte 122 millones de dólares. Y poner en cuestionamiento que si tenía financiamiento o no, es traído de los cabellos, aparte de que presentaron información del Banco Santander y de Nacional Financiera. Decir que el contrato era para que exploten los 2 millones de barriles de reservas iniciales en 20 años, y prácticamente da a entender que no más de eso, es prácticamente, están atentando y atacando a toda la industria y a toda la historia de la industria petrolera nacional. Porque el objeto de este tipo de contratos y de cualquier actividad petrolera es con el trabajo, porque esto no sale así por generación espontánea, con el trabajo generar el incremento de reservas y mejorar la producción. ¿Y eso no ocurrió? Eso ocurrió, pues, pero eso lo ven ellos como malo. Es más o menos, dicen, usted tenía 2 millones de reservas, ¿y cómo así produjo más o menos como 5 millones de reservas? Porque trabajé, pero a la fecha actual, que estamos 15 de agosto del 2017, la compañía le está dejando ya a la fecha más de 9 millones de barriles de reservas. Entonces no es que se comió todas las reservas, sino que incrementó las reservas hasta 15 millones de barriles, mejoró la producción, de lo cual se benefició el Estado en alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, son cosas que, si eso no entienden, la Contraloría no está entendiendo cómo se han manejado todos los procesos de contratación petrolera en los últimos 45 años. Pero mire usted, el Ministerio de Hidrocarburos acaba de lanzar, a través de Petroamazonas, la ronda de campos menores, en donde viene la lista de los 15 campos con sus reservas iniciales. Díganle pues entonces a las compañías que no podrán explotar más de un barril de todas esas reservas. Adicionalmente hay otro tema. Tienen una confusión total estos auditores, que creen que las reservas es más o menos como cuando en una bodega se almacenan, qué sé yo, arroz, mochilas, zapatos, botellas, sí. Y nada más. Ahí queda. Entonces, aquí hay 1.200 zapatos. ¿Cuántos sacamos hoy? 40. ¿Cuántos quedan? Tantos. En reservas petroleras, todo es relativo, por muchos informes que existan. No se puede decir que los 2 millones de barriles de reservas, más de reservas remanentes, más reservas posibles, que ni siquiera se pueden garantizar, son estimadas, eran reales.
Porque eso depende de muchos factores, entre otros de los factores de recobro. Entonces, si eso no entiende un auditor y en base a una información proyectada, descubren, entre comillas, que la tarifa que se debía pagar según Contraloría era otra tarifa, $1.05 menos, pero traído los cabellos ese análisis, y entonces establecen una glosa que si utilizan el mismo mecanismo de análisis rudimentario a todos los contratos existentes de prestación de servicios y de recuperación mejorada y a los que vendrán, sencillamente no habrá un contrato petrolero que esté en pie. ¿Sostiene usted, doctor, que la Contraloría General del Estado desconoce la existencia de estos reglamentos para la transferencia o cesión de derechos y obligaciones? Desconoce absolutamente la materia. Le voy a poner un ejemplo que es dramático. En el 2001, durante la administración del presidente Noboa, se dictó el reglamento para la cesión y transferencia de derechos y obligaciones de los contratos. Claro. Y para zanjar una discusión de que cuando se transfiere derechos de un contrato de una compañía a otra compañía, no estar discutiendo por el concepto del mejoramiento de las condiciones del contrato, no estar discutiendo cuánto hay que cobrarle a la compañía que recibe las nuevas participaciones o acciones. Entonces dijo, hagamos un reglamento y en el reglamento pongamos que por concepto del mejoramiento del contrato se le cobre una prima tal. Sale la Contraloría y de entender de que sí pagó la prima, pero no hubo el mejoramiento de las condiciones del contrato. Pero lea el reglamento, señor Contralor, que no le han hecho llegar el reglamento para la cesión de derechos y obligaciones de los contratos. Artículo 2, facilito para ustedes. Y ahí dice que por concepto del mejoramiento se cobrará esta prima. No es se cobra la prima, más exige un mejoramiento del contrato. Entonces, si no tiene claro la Contraloría, se convierte la Contraloría en un peligro para los contratistas, porque usted no sabe con qué van a salir. Entonces, por el desconocimiento que tienen sobre estos temas. Desconocimiento, mire, la industria petrolera de esta nueva etapa petrolera del Ecuador, que comienza en el 72, son 45 años. Claro. La Contraloría debería tener un equipo multidisciplinario para auditar contratos petroleros, pero no poner gente que no conoce cómo se calcula una tarifa de un contrato de prestación de servicios, no tener gente que no sepa lo básico de la industria. Mire, por ejemplo, cuando a la compañía le están diciendo más o menos que le han pagado una tarifa excesiva en $1.05. No han leído el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, que dice más bien esto. Dice que se pagará una tarifa adicional a la compañía cuando realice actividades adicionales que permitan mejorar la producción. ¿Qué pasó con este contrato? Comprometidos a invertir 27 millones, la compañía le metió inversiones de 122 millones, mejoró la productividad e incrementó las reservas del campo. Lo lógico es apliquen la ley y páguenle una tarifa adicional, pero en vez de pagarle una tarifa adicional, sucede que le dicen, oiga, le voy a aplicar una glosa, porque usted más o menos como que se ha llevado más plata de la que es. Cuestionó el sistema entonces. O sea, no entendió. El problema no es que lo cuestionó, no entienden cómo se maneja este tema. Pero además, a una compañía que ha sido un modelo de gestión, la compañía DGC, y que actualmente está en manos de todo en el contrato a nombre de Gente Oil, es una compañía a la que incluso a la fecha de hoy que usted está hablando conmigo y yo con usted, le están debiendo como $40 millones, y encima una glosa, y encima sucede que hay indicios de responsabilidad penal. Y entonces la gente se cree este cuento, ya basta de hacer política. Los órganos de control tienen que ser serios, objetivos. No pueden hacer este tipo de cosas porque desquician el sector energético, y por eso es que yo reclamo que el gobierno analice este tipo de pronunciamientos a la Contraloría, porque no es que le están afectando al campo Singue, ni a los contratistas, están afectando a toda la industria con este tipo de razonamientos. ¿Considera que la glosa que fija la Contraloría General del Estado es una manera simplista? Más que simplista, nace del desconocimiento total. ¿Antitécnica? ¿Cómo? Antitécnica. Si hubiera algún mecanismo, que no lo hay en la ley, porque esto ya está en manos de la Fiscalía, porque ya mandaron el informe así, lo lógico sería, esto no se va a dar, que la Contraloría por vergüenza diga, señor fiscal, discúlpeme por haber hecho perder el tiempo, devuélvame ese informe y voy a sancionar a los auditores que me hicieron este papelón. Pero eso no se va a dar, y como el ser humano es proclive a por donde metió la cabeza a tratar de sacarla, entonces van a seguir insistiendo en el tema, pero no van a poder avanzar mucho, porque la mentira tiene patitas cortas, y en esto no van a poder avanzar mucho en un informe que no tiene ningún tipo de sustento, ni fáctico ni jurídico.
Frente a estas observaciones, ¿cómo analiza entonces todo este caso del Pozucén? Que la Fiscalía se actúa técnicamente, Ajá. profesionalmente, y para eso tiene recursos la Fiscalía, como por ejemplo peritajes. Pero peritajes bien hechos, cuidado, hagan lo que hicieron con un caso famoso acá en el Ecuador hace unos 6, 7 años, donde llevaron a biólogos a hacer un peritaje sobre reservas petroleras, cuidado, es diferente. Si hacen un buen peritaje, van a tener que desechar todo esto. Pero aquí viene un tema. Yo voy a decir algo que lo he estado pensando y no lo quería decir, pero lo voy a decir. Doctor? Señores contratistas del Ecuador, yo sé que ustedes tienen recelo, tienen miedo de salir porque mañana les van a poner en la lista negra y lo que sea. Organícense. Salgan, porque no puede ser que la Contraloría General del Estado durante muchos años emita informes de este tipo de calidad, como el que actuaron en Singue. Ustedes saben cómo los han perjudicado, con informes que muchas veces no tienen ningún tipo de sustento. Ya es hora de decirle al gobierno, al país, a la ciudadanía, hay que estructurar una nueva Contraloría General del Estado, desde lo técnico, desde el conocimiento, no desde la improvisación. Una Contraloría que vea lo sustancial del país y que no quiera tapar lo sustancial buscando este tipo de cuestiones para ver cómo se hace política. Esto no se puede hacer. La arbitrariedad no se resuelve con más arbitrariedad. Y esto es un informe de la Contraloría que posiblemente busca hacer daño a figuras políticas con quienes yo tengo la menor relación, pero así no se puede manejar la Contraloría General del Estado. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, muy amable por su entrevista. Que tenga buen día el doctor Augusto Tandazo, analista petrolero, a propósito de los aspectos que se toman en cuenta en el caso del campo Singue. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a hacer la pausa y enseguida estará el analista político, el doctor Luis Verde Soto, dialogando con Fernando Correa.